Bueno, pues a continuación toma la palabra Fernando Conde, director de CIMOP Madrid, sobre los adolescentes ante el futuro laboral que cambió. Hola, buenas tardes. Yo casi lo prefiero hablar desde aquí porque he tenido algunos papelillos. Antes de nada, como Miguel Ángel, también agradecer a la organización que nos haya invitado a venir y a vosotros pediros disculpas por acompañaros en la siesta y adormeceros un ratito más. La ponencia que yo voy a hacer no se basa en una investigación concreta, aunque mi trabajo es la investigación, sino que se basa un poco en una reflexión que venimos haciendo desde mediados de los 90 y en distintas investigaciones que se van sucediendo en el tiempo. Y lo que vengo a exponer es el anverso de lo que ha explicado Miguel Ángel antes. Lo que vengo a exponer es que lo que dicen los jóvenes inmigrantes de los jóvenes españoles es lo que los jóvenes españoles han ido viviendo de sí mismos. Y entonces lo que trato de hacer también es explicar un poquito cuál es la importancia que tienen los cambios que ha habido en la sociedad y especialmente en el ámbito del trabajo para explicar, no de una forma exclusiva, pero sí como un factor bastante importante, yo diría decisivo, en los fenómenos que ahora mismo estamos viendo en general en la adolescencia y en general en la juventud. La presentación la voy a hacer en 4 partes, lo digo para que si me pierdo lo sigáis. La primera parte sería un poco ver qué es lo que ha pasado a mitad de los 90. La segunda parte sería ver o analizar un poco los cambios que ha habido en los 90, la influencia que ha tenido los cambios en el trabajo y, en segundo lugar, lo que podríamos llamar la definición de una nueva juventud y de una nueva adolescencia. En tercer lugar, desarrollaría muy brevemente lo que podríamos llamar la juventud como parque temático. La idea de la juventud como parque temático, alguno de ustedes que me haya visto en alguna ocasión ya lo he dicho en otros lugares, y es una forma de sintetizar lo que decía Miguel Ángel antes de que los jóvenes españoles son compulsivamente consumistas y tratar de explicar por qué los jóvenes españoles son compulsivamente consumistas, ¿no? Y luego la cuarta parte sería observar cómo de hace 2, 3, 4 años, depende del optimismo que tenga uno, se observa una especie de contestación por parte de los jóvenes de ese modelo que se ha ido desarrollando en los últimos 10 años, ¿no? Bueno, la verdad, antes de nada, también me da un poco de corte y vergüenza explicárselo, porque todo lo que voy a decir es de sentido común, y entonces me imagino que no le voy a decir nada, pero me llamaron de la FAD diciendo que era lo que tenía que hablar. Bueno, de una forma muy rápida, porque como Miguel Ángel también comentaba antes, tenemos poco tiempo. A ver. Ahí, vale. Al principio vamos a ver una serie de indicadores muy distintos y muy dispersos, aparentemente. Por ejemplo, podemos pensar la tasa de incrementos de embarazos no deseados y de interrupciones voluntarias de esos embarazos. Según estos son los datos del Ministerio de Sanidad, yo creo que se ven bien ahí en la pizarrilla esa. Y si ustedes se fijan, hay aproximadamente una situación más o menos estanca o de crecimiento muy limitado a primeros de los 90 y a partir del 95-96, si se fijan en el 97 empieza a subir hasta ahora, ¿no? Sobre todo donde más sube es en menores de 29 años. Entonces, lo primero que se puede retener de aquí, si se fijan ustedes, es que en torno a mediados de los 90 hay una clara punto de inflexión, que no vamos a decir ahora a qué se debe, pero lo primero que tenemos que constatar cuando estamos mirando las cosas es que las cosas ocurren, y cuando llueve, llueve. Luego podemos pensar si es por nubes, si es por efecto climático o si es por la sequía, que algunos pueden pensar que en sequía incluso llueve. Pero si llueve, llueve. Entonces, aquí lo primero es que a mediados de los 90 hay una inflexión en el crecimiento de la IBE. Si nos vamos, por ejemplo, al tema de los accidentes laborales, que aparentemente no tiene nada que ver con la IBE,
y nadie en su sensato juicio lo vincularía, yo tampoco. También tenemos una secuencia parecida, es decir, hay una disminución de los accidentes laborales hasta el año 94-95, tanto en Madrid como en España. Fíjense ustedes las tres primeras líneas, no sé si se ve bien, pero bueno, baja del 54 al 47 en Madrid, del 70 al 61, 62 en toda España, y si se fijan ustedes, a partir del 95 vuelven a crecer. Vuelven a crecer de forma ininterrumpida prácticamente hasta ahora, aunque los datos de este tema llegan hasta el 2001 porque no he podido conseguir más posteriores, ¿no? Bueno, esto es una noticia de periódico que no me ha dado tiempo a pasarla así en bonito, que salió el otro día en la prensa, me imagino que todos ustedes lo han comentado, o la mayoría de ustedes lo habrán comentado, que coincide con los llamados informes PISA, que no tienen nada que ver con la torre, y que se refiere al tema del fracaso escolar. Si ustedes se fijan, del año no solamente que España va, perdone la expresión, de cráneo en este tema, sino que del año 2000 al 2004 la tasa de abandono, podríamos decir, o de población de 20 a 24 años que no ha llegado a la enseñanza secundaria superior ha bajado de 66,2 a 61,8, escasamente en 4 años. Si ustedes, como me imagino que todos somos cultos, inteligentes y listos, decimos, quitemos 10 años a la gente que tiene 24 años ahora, si le quitamos 10 años nos vamos al año 1995, ¿no? Y tienen 15 años. Es decir, que ahora, en el fracaso escolar, estamos recogiendo parte de lo que se ha ido sembrando a mediados de los 90, ¿no? Es decir, como ven ustedes, son distintos indicadores que nos vienen a señalar que a mediados de los 90 algo ha pasado en la sociedad española para que ahora observemos en todos los indicadores que tienen que ver con los jóvenes, consumo de drogas, consumo de alcohol, fracaso escolar, etcétera, etcétera, como decía antes Miguel Ángel, un desmadre relativamente generalizado, ¿no? Bueno, la hipótesis, al menos que yo vengo manejando desde hace bastante tiempo, y hasta ahora no ha habido ninguna cosa así que me haga alejarme de ella, en el sentido de cuestionarlo, sino yo creo que cada vez que hago una investigación aparece un nuevo fenómeno que, a mi juicio, lógicamente, tiene mucho que ver con ello. Han ocurrido dos procesos expresados de una forma muy sintética. Por un lado, un proceso general de desregulación social. Yo, con la idea de desregulación social que tiene que ver con el proceso de globalización, que también Miguel Ángel hablaba antes, hace un momentito, quiero denominar, o llamo la atención sobre un proceso, podríamos decir, que no solamente en el mundo del trabajo, sino en el mundo social, que hace referencia a lo que podríamos llamar la pérdida de referente, la pérdida de certidumbre, la pérdida de marco de contención y de marcos de regulación de la vida social. Lo digo por poner ejemplos concretos. La idea esta de que hemos perdido el norte, ¿no?, que es una expresión muy coloquial que más de uno podemos manejar, pues hace referencia a esto, ¿no? Antes, cuando yo era muy pequeñito, uno de los insultos que tenían era estáis ennortados. No sé si ustedes se acordarán, por la edad de algunos de ustedes. Estar ennortado era ser un bobo, ¿no? Pero estar ennortado era estar orientado, ¿no? Bobamente orientado, pero estábamos orientados. Ahora estamos desnortados, lo cual no se sabe lo que es peor, pero en cualquier caso antes estábamos orientados y ahora estamos perdidos, ¿no? Más perdidos que el barco del arroz, como también se dice en mi pueblo. Y uno de los elementos claves de esa desregulación social, que tiene que ver lógicamente con el liberalismo que también hablaba Miguel Ángel, es una serie sucesiva de reformas laborales que ha habido en el mercado español en paralelo a otros países, y que alcanzó su hito más importante en el año 94 con la ley de la reforma laboral, que aportó todo el tema de los contratos laborales, la flexibilización del empleo, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un primer elemento que ya veremos que es fundamental. Podríamos decir, lo que conlleva esta desregulación
no solamente es que hayamos perdido el norte, como hablábamos un poquito antes, sino que hemos perdido un poco el terreno en el que pisamos. Es decir, ahora mismo no tenemos seguridad, no solamente los jóvenes, tampoco los adultos, no tenemos seguridad en qué terreno pisamos. Es decir, las cosas que antes creíamos que servían, ahora pensamos que ya no sirven. Como en algunos grupos de discusión de finales de los 90 la gente decía, es como si camináramos sobre una red y sobre un vacío y no tuviéramos luego una red como para caernos, ¿no? Bueno, ese sería el proceso de desregulación. El otro factor que a mí me parece decisivo para entender lo que está pasando ahora mismo en la adolescencia y en la juventud es que en paralelo a ese proceso de desregulación ha habido lo que podríamos llamar también una especie de cambio en la forma de construir lo que se entiende por ser joven en nuestra sociedad. Es decir, este es otro elemento central que ahora desarrollaré un poquito. Es decir, a mediados de los 90, aunque yo pongo mediados de los 90, no quiere decir que en el día 24 de abril, lo digo por poner un ejemplo, pasó esto, sino que en torno a esa época la gente fue dándole vuelta al magín y se fue dando cuenta de cosas, se fueron desarrollando nuevos procesos sociales que acabaron configurando esto que estoy yo, que voy a llamar una nueva caracterización del ser joven en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, no voy a hablar del tema del trabajo precario, no voy a dar citas ni datos porque nos llenaría más tiempo, pero por poner un ejemplo concreto del millón y pico de contratos que anualmente se firman entre jóvenes de menos de 30 años, los contratos, podríamos decir, indefinidos, aunque sea indefinido con la nueva ley, no alcanza el 5 o 6%. Según las encuestas del INJUVE, por ejemplo, el 86% de jóvenes que tienen experiencia laboral la tienen vinculada a contratos en precario, a contratos laborales, etcétera, ¿no? Es decir, lo digo porque no hace falta ponernos a dar estadísticas porque yo creo que todos las tenemos en la cabeza, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría subrayar algunas de las repercusiones que esa reforma, que ese trabajo en precario ha tenido, ¿no? Yo creo que una cuestión fundamental, o dos cuestiones fundamentales, o varias cuestiones, sería, por un lado, la desaparición del trabajo como espacio de socialización, de contención, de límite, de educación, de encontrar amigos, la palabra que ustedes le quieran poner, ¿no? Yo soy de un pueblo que se llama Linares, no sé si habrá algún colega de mi pueblo por aquí, pero en mi pueblo había mina, estaba Santana, que todavía se ven coches por ahí, y toda la gente de mi pueblo giraba en torno a la fábrica. La fábrica era un lugar donde la gente conocía gente, donde desarrollaban procesos de aprendizaje, donde uno se hacía, entre comillas, hombre, además de la mili en el caso de los varones hace tiempo, ¿no? Ahora no quiero recuperar la fábrica como sueño idílico, no me refiero a eso, pero ahora prácticamente el trabajo como espacio de socialización, de encuentro, ha desaparecido en la vida de los jóvenes. Yo solamente, si me sale, quiero poner dos chistes de Forge, lo digo para desdramatizar un poco, y decía, uno de ellos dice: a la vista de su extraordinario currículum, la empresa ha decidido contratarle por un tiempo de 13 segundos, más otros 2 para firmar el finiquito. Enhorabuena, adiós. Este es otro. Dice, entonces me despiden cada 3 meses, estoy 6 en el paro. Me contratan los de la filial otros 2 meses. Me despiden de nuevo y los de la central me vuelven a contratar. ¡Qué follón! ¿Cuál es tu trabajo? Solo llevo 2 años, aún no lo sé. Bueno, ahora volvamos. Es decir, el trabajo ha desaparecido como elemento de socialización y como elemento, en la línea de lo que decía antes también Miguel Ángel, como de una de las facetas de la identidad de los jóvenes, ¿no? Otro de los elementos que me parecen fundamentales es cómo el trabajo está convirtiéndose en una fuente de ingresos, no tanto para la emancipación personal, sino para mantener un elevado gasto y consumo juvenil. Es decir, el dinero que se gana
es más fácil, no es lo suficiente, podríamos decir, para empezar a, no tanto por su cantidad, sino por la irregularidad del ingreso, no es lo suficiente como para emanciparse, pero es divino para desmadrarse los fines de semana, ¿no? Lo digo para entendernos. Entonces, en ese sentido, los ingresos procedentes del trabajo en gran parte están financiando la explosión del mercado juvenil que desde aquella época ahora se ha desarrollado, ¿no? Y a mí me parece que ese es otro elemento fundamental del trabajo. Otro elemento fundamental es lo que estábamos hablando, el tema de la ruptura del proyecto de futuro. A mí se me ha parecido mucho en la investigación una paradoja, como que en los trabajos, en los empleos, donde hay más posibilidad de desarrollo profesional de la persona, normalmente se pagan muy poco, mientras que a lo mejor trabajar en un fin de semana en un Pizza Hut o en un McDonald's o en un reparto de comida rápida, se saca uno más dinero caliente y más rápido. Con lo cual, al final, hay que ser tan bobo como los que estaban antes ennortados, como para apostar a ganar menos dinero a un trabajo que lo más probable en términos estadísticos es que te acaben despidiendo independientemente de tu desarrollo profesional en el mismo, ¿no? Desde ese punto de vista, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del futuro, etcétera, se va un poco a freír puñetas, ¿no? Bueno. El otro aspecto, como os decía antes al principio, es la transformación del ser joven, ¿no? Tampoco os quiero aburrir mucho, pero como no os veo nada, porque tenemos aquí luces de comisaría de policía del año 73, ahora que estamos en el 30 aniversario de la democracia, pues no les veo, pero me imagino que tendrán más de 25 años la mayoría de ustedes, ¿no? Y menos de 35, y así quedó muy bien. Bueno, antes la juventud, la mayoría de nosotros habremos vivido una juventud, como yo digo, que estaba configurada, yo lo vengo llamando ahora que están de moda los contratos, como un contrato de futuro, ¿no? Es decir, era una etapa en la que el joven se iba formando, iba trabajando, etcétera, y tenía varias metas relativamente claras, ¿no? Ser mayor era equivalente a tener un trabajo y un sueldo, a montarse una vivienda, a construir una pareja, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de las políticas que se ponían en marcha en aquella época, por muy deficientes que fueran, y cuando hablo de políticas no me refiero a políticas gubernamentales, sino en general a políticas sociales, a procesos educativos, a compromisos familiares, a políticas de empleo, a política económica, iban un poco encadenadas a que ese joven, podríamos decir, bueno, pues cuando hubiera pasado más allá de las diferencias de clase, una cierta carrera preparatoria, ya fuera en FP, ya fuera en bachillerato, ya fuera en las universidades laborales incluso, accediera a todo ese tipo de elementos. Bueno, ese modelo es el que ha hecho crisis. Ha hecho crisis y se ha sustituido por otro que vamos a ver ahora, ¿no? En cualquier caso, hay dos elementos de este modelo que a mí me gustaría que ustedes retuvieran, y es, por un lado, la idea esta de contrato de futuro, es decir, la idea de la juventud como una época o una etapa de preparación para ser mayor. Y luego otra cosa que a mí me parece fundamental y que yo creo que ahora con el tema de los inmigrantes, y no solamente con el tema de los inmigrantes, sino con el propio tema de la sexualidad que va a tocar Elena luego, es fundamental, que es cómo construir el vínculo con el otro, cómo relacionarse con el otro, qué papel tiene el otro en tu proceso de construcción y de desarrollo. El modelo de joven antiguo, por decirlo de alguna forma, el modelo de joven cuando yo era pequeñito, era un modelo que pasaba, que era un modelo, vamos a llamar, la palabra que ustedes quieran poner, trascendente, lo que ustedes quieran. En sustancia, yo lo que quiero decir es que yo me formaba en relación con gente que era distinta a mí. Y convivía con gente que era distinta a mí. En edad, en situación social, etcétera, ¿no? Es decir, el otro distinto, no me refiero al otro idéntico, el otro distinto convivía conmigo y yo me construía con él. Me podía incluso pelear con él, pero me construía con él, ¿no? Bueno, ahora, a mi juicio siempre, ese modelo de juventud, como les decía, se ha ido un poco al aire, ¿no? Se ha roto. Se ha quedado reducida, podríamos decir, a unos sectores juveniles, a lo que podríamos llamar sectores acomodados, que coincide un poco también con los sectores acomodados
hablando de esa forma que Miguel Ángel decía antes, es decir, unos sectores juveniles que siguen preparándose para el futuro, que siguen preparándose en el trabajo, en la educación, en la competitividad, pero con un cambio sustantivo con respecto al modelo anterior. Y es que mientras el modelo anterior tenía, entre comillas, garantías públicas, es decir, garantías públicas me refiero, había un sistema educativo, había unas políticas públicas de empleo, había políticas públicas en general, en general, ahora es un modelo que va por lo privado. Y en segundo lugar, en lo que podemos llamar las mayorías sociales, las mayorías de jóvenes y adolescentes, que podemos llamar de clases medias, medias bajas, bajas, las palabras que ustedes quieran, lo digo para entendernos, las clases, la gran mayoría de la gente joven, para entendernos, la gran mayoría de nuestras familias. Hay una redefinición que pasa por lo que por poner a los jóvenes en una especie de vía muerta, por hacer un apartamiento social en el que los jóvenes tienen derecho a gozar, tienen derecho a disfrutar, siempre que no me den la barrila, y perdonen la expresión, siempre que no me molesten mucho, pero donde los jóvenes no tienen, como tales jóvenes me refiero, y como tal condición social, no tienen ninguna garantía de que a partir de ahí pasen a algún sitio. Es decir, los jóvenes se configuran básicamente como un mercado, ya les estaba explicando un poco antes, es decir, una gran parte de los medios de comunicación, de publicidad, el ocio, ¿no? El mundo del ocio, el mundo del cine, el mundo de la música, básicamente un mercado joven. Hay una serie, podríamos decir, de segmentaciones y desigualdades sociales en su seno, pero a pesar de todo están en el marco de esa idea de vía muerta o de parque temático. Es decir, es como si, lo digo por poner un ejemplo muy tonto que probablemente ustedes más de una vez lo habrán vivido, en el tema, por ejemplo, del consumo de alcohol. El consumo de alcohol crecientemente se está derivando fuera de los cascos urbanos. Cada vez más se montan alcohómetros o no sé cómo se podría decir, ¿no? Canódromos, para entendernos, ¿no? Desde la costa polvoranca aquella primera, las rutas del bacalao, pero cada vez más, como los jóvenes molestan, se les saca del entorno urbano, del entorno de la ciudad y se les va apartando. Esta idea del apartamiento en el consumo de alcohol no solamente en el ámbito del consumo de alcohol, sino en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, en todos los ámbitos. Es decir, como yo, hablando como adulto, hablando como sociedad, yo ya no puedo garantizar que este colectivo que viene le pueda garantizar el empleo, le pueda garantizar la vivienda, etcétera, dejo que se lo pasen bien, permito que se lo pasen bien, siempre que a mí, dicho de esa forma, no me molesten excesivamente, ¿no? Eso está conllevando un cambio, no solamente un alargamiento de la juventud, sino un cambio muy grande en lo que yo llamaba pasar de un rito de paso, es decir, la juventud como una especie de paso hacia ser mayor, la juventud a un quedarse en sí misma, una especie de estado, un lugar, ¿no? Y en ese lugar, además, pasan dos cosas que son fundamentales para entender gran parte de los fenómenos que ahora están pasando. Por un lado, es un estado, podemos decir ombliguista, lo digo para entendernos, un estado inmanente. Los jóvenes cada vez tienen menos contacto vital, experiencial, fuerte, con alguien distinto a ellos. Cada día viven, pero no porque los jóvenes quieran vivir, sino porque las condiciones que le estamos preparando son así, en unas condiciones endogámicas, en unas condiciones de gregarismo, la palabra que ustedes quieran poner. Y al mismo tiempo y en paralelo hay una ruptura muy fuerte, una especie de, yo lo llamo, de ruptura, de fragilidad del vínculo entre los jóvenes, del vínculo de la amistad, del vínculo personal, del vínculo afectivo entre los jóvenes. Es decir, que al mismo tiempo que están en una especie de parque temático, la garantía, la confiabilidad, la expectativa de tener un lazo fuerte con la persona con la que comparten, con la persona con la que conviven, es cada vez menor. Por poner un ejemplo también muy tonto, lo digo para entendernos qué significa eso en ejemplos tontos, lo digo para entendernos. Cuando yo estudié, que hace ya muchos años de eso, gracias. Bueno, pues cuando yo estudié, yo le pedía los apuntes a mis compañeros de clase y todo el mundo me los dejaba. Además, yo iba poco a clase y tenía la suerte de tener amigos que me dejaban todos sus apuntes.
Así me ha ido luego en la vida, porque no sé si me los pasaban de verdad o de mentira. Pero bueno, me los pasaban de verdad. Ahora, cuando estudié sociología, que estudié a principios de los 80, había alguna reticencia. Ahora muchos jóvenes me dicen que sus compañeros no le pasan los apuntes porque tienen miedo de lo que decía antes Miguel Ángel, de que el otro se aproveche, de que sea más competitivo, etcétera. Eso es una tontería, aparentemente, pero responde a un cambio fundamental, y es que yo antes, cuando nacía, cuando vivía, la persona con la que estaba yo a su lado, la persona con la que compartía, yo lo entendía como un compañero, como un conciudadano, con alguien en el que se podía confiar. Ahora el a priori es casi el contrario. El que está a tu lado es una persona que debes de desconfiar de ella, lo mejor es que no te fíes, y lo que tiene que hacer el joven es aprender a confiar en el otro, crecer confiando en el otro, aprender a descubrir al otro, a reconocer al otro. Bueno, ese es un cambio fundamental que tiene que ver con la nueva situación del joven. La traducción que tiene todo esto es, como decía antes Miguel Ángel, que los jóvenes se han hecho especialmente consumistas. Y yo quería destacar dos cosas que tienen que ver con los indicadores del principio y con gran parte de las pautas de consumo de drogas que estamos viendo ahora. Por un lado, lo que yo vengo llamando la acentuación de los ritos de iniciación y la difuminación de los ritos de finalización. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la medida en que se ha difuminado el qué significa ser mayor, antes ser mayor, como decía al principio, estaba muy claro, ahora ya está más oscuro. Incluso, yo no sé si se acordarán ustedes, ha sido una pena porque lo podía haber traído. Hace 8 o 10 días salió en El País un anuncio de un casting para mujeres y salían 2 personas, la madre y la hija. Era imposible saber quién era la madre y quién era la hija. Es decir, los mayores queremos ser cada día más jóvenes, los jóvenes cada día están más perdidos. ¿Cómo se diferencian de nosotros? En ese sentido quería decirlo, ¿no? Sin embargo, los ritos de entrada, los ritos adolescentes, los ritos que antes llamábamos adolescentes, ahora se han generalizado y cada día son en edades más tempranas. Se empiezan las relaciones sexuales cada vez más pronto, se empieza a ver cada vez más pronto, se empieza el tabaco cada vez más pronto, se desmadra uno cada vez más pronto, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la entrada, podríamos decir, en la adolescencia es un poquito más disruptiva. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y con eso acabaría. Ese modelo al principio gozó de un apoyo mayoritario de los jóvenes. Es fácil entenderlo. Recuerden ustedes que en el año 90, 91, 92 había una situación de paro estructural bastante grande. Lógicamente, si se abre un empleo, por temporal que sea, yo lo recibo con palma. Y eso es lo que pasó al principio. Todo el mundo, lo digo para entendernos, la mayoría de la gente joven aplaudió las medidas de reforma de los mercados laborales en la medida en que eso les permitía entrar en un empleo, encontrar una actividad. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 10 años? Que lo que se pensaba que era una entrada al empleo, lo que se pensaba que era una entrada a la actividad, se ha convertido en una situación estructural de estar en precario. Y eso ya empieza a molestar, porque claro, una cosa es que yo esté en precario con 16, 17, 18 años, y otra cosa es que yo esté en precario con 30, 31, 32. Entonces ahí está empezando a haber una especie de cuestionamiento de ese modelo. En segundo lugar, y en relación con lo que comentaba Miguel Ángel antes, la aparición de los inmigrantes en este ámbito de lo que yo estoy comentando también ha tenido un efecto, vamos a llamar, catártico. En la mayoría de los empleos jóvenes, a mediados de los 90, de los empleos que podían conseguir los jóvenes autóctonos, en hostelería, en comercio, restauración, comida rápida, servicios, etcétera, son empleos que ahora en gran parte, mayoritariamente, los están ocupando, podríamos decir, los jóvenes inmigrantes. Los jóvenes españoles se están viendo desplazados por abajo por unos sectores de inmigrantes y por encima, por ejemplo, los jóvenes de FP, por ejemplo, con los inmigrantes que vienen de los países del este, que vienen más formados, que aceptan salarios más bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está haciendo que entre determinados sectores juveniles que antes se habían abrazado a la idea de abandonar los estudios y meterse en el trabajo, haya una recuperación de la idea del esfuerzo, de la competencia, de la formación como medio, podríamos decir, de salir adelante. Y luego, por otro lado, también en los entornos familiares, en los entornos profesionales, está habiendo una reflexión. Los últimos indicadores de las encuestas del CIS del año 2003-2004 ya lo indican, de lo que podemos llamar la necesidad de poner normas y la necesidad de poner límites y la necesidad de poner contención. Es decir, durante unos años, yo creo que de forma equivocada, se
se ha entendido que a los jóvenes aquí, bueno, lo que comentaba también Miguel Ángel, había una mezcla de hiperprotección en el sentido del miedo a la calle, etcétera, etcétera, y una permisividad total en lo que pueden ser gastos de consumo, horarios de entrada, etcétera, ¿no? Voy a poner un ejemplo de un amigo mío que me pasó hace escasamente una semana. Bueno, el hijo tiene 14 años y quería hacer una barbaridad con 14 años y los padres, en lugar de decirle, pues el día que quieres hacer esa barbaridad no sales de casa, pues decían que ellos no podían decirle a una persona de 14 años que no saliera de su casa si lo que iba a hacer era a priori una barbaridad. Eso es una incapacidad paterna, por decirlo de alguna forma, de poner normas que durante mucho tiempo ha estado vigente y que yo creo que gracias a estas experiencias que vamos acumulando todos se va haciendo, está haciendo crisis y se está cuestionando. Total, ¿eso qué hace? Que se esté cuestionando la idea de parque temático y que los jóvenes, y eso es fundamental, sobre todo a partir de una cierta edad, no tanto en la adolescencia, están empezando a asumir responsabilidades, a hacer cuestionamientos, a exigir demandas que hasta ahora eran desconocidas. El problema es que eso es una situación muy ambivalente porque no ha habido cambios, podríamos decir, estructurales en lo que estaba comentando al principio, ¿no? El resultado de eso, y con eso acabaría, me parece que todavía voy en tiempo, bueno, sería lo que en un estudio que hicimos hace un par de años, en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el ámbito de la salud, nosotros llamábamos el grupo, el campo de los dilemas o el campo de las tensiones que atravesaban a los jóvenes. Es decir, los jóvenes ahora mismo, aunque parezca mentira y aunque tengan fama de hedonistas, de dilapidadores, desmadrados, gastadores, irresponsables, consumistas, ¿no? Además de eso piensan y razonan. Y bueno, pues los dilemas que están metidos los jóvenes, algunos de ellos son, les comento muy rápidamente. Por un lado, la tensión entre las instituciones de socialización que tienden a infantilizarles. Fíjense que es lo mismo que decían los jóvenes inmigrantes de Miguel Ángel antes. La familia y la educación, ahora pensamos que los niños son todavía más bebitos de lo que pueden ser en un momento determinado. Y el progresivo y creciente afán de crecer y de ser mayor por parte de adolescentes y jóvenes. Fíjense ustedes que una gran parte de las explicaciones que dan los jóvenes para explicar por qué consumen, por qué tienen relaciones sexuales antes, es porque quieren ser mayores. Si fueran mayores sin necesidad de esta albricia y de esta alaraca, probablemente no se desmadrarían tanto, pero como le estamos diciendo siempre que son tan infantiles, ellos necesitan afirmarse y decir, mira, saco pecho y soy más grande de lo que tú crees, ¿no? Por otro lado, la tensión entre el incremento de la información y el conocimiento formal, todo el mundo sabe de todo, y la carencia de madurez y de las experiencias de subjetivización de esos conocimientos. Es decir, conocer no solamente es saber en el sentido libresco, es hacer tuya, es hacer la carne viva, la información y la formación. Y ahí hay una tensión cada día más creciente. Por otro lado, la tensión entre el modelo presentista que dice coge el dinero y corre, como en la película de Woody Allen, y la apertura hacia el futuro y el proyecto de construcción de tu identidad y de tu identidad con lo otro. La tensión, por otro lado, entre la perspectiva femenina más asociada a la contención, las jóvenes españolas, las jóvenes autóctonas, las inmigrantes, como decía Miguel Ángel antes, son más responsables, podemos decir, son más contenidas, podemos decir, que los chicos, y la perspectiva más masculina asociada al exceso y al desmadre. Yo no sé por qué es desmadre y no es despadre. Lo mismo que la niña, acordaros que el niño es muy bueno y la niña es fatal. Digo los huracanes, ¿no? Y tensión entre lo que podríamos llamar las conductas adictivas y las conductas de riesgo. Las conductas adictivas para mí es la conducta en que tú dependes, no controlas, y las conductas de riesgo para mí podríamos decir es, aunque parezca muy irresponsable, es una forma de asumir y de controlar y de jugar con el riesgo y de ver hasta qué punto tú creces, tú te formas en esa relación con el riesgo, ¿no? Bueno, y en ese sentido a mí me parece que dentro de la fragmentación de respuestas, dentro de la profusión de noticias negativas, podemos decir, relacionadas con los jóvenes, lo mismo que en el año 94 y 95 todo el mundo se las prometía felices y sin embargo lo que se estaba cociendo era dramático, yo creo que ahora mismo que vivimos en un momento de noticias negativas, sin embargo lo que se está cociendo, y hace falta verlo, hace falta apoyarlo, es bastante positivo para el desarrollo de la juventud y de la sociedad, siempre que tengamos capacidad de ayudarle y de acompañarle en su trabajo y en su crecimiento. Y muchas gracias.